Ya, ahora sí. Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Cristóbal y voy a hacer la I-28 de ecuación de Euler y flujo potencial. Aquí tengo un resumen cortito, como con un poquito de la materia. En verdad, esta materia yo encuentro que es un poco de la más fácil del ramo, como que en general muchos no llegan con ánimo o con vuelo a esta parte del ramo. Me acuerdo perfecto que cuando lo di con mi amigo y como que mucho ya esta materia nunca le entró porque ya estaban muy terminando el ramo. Así que eso, pero en verdad no es nada difícil, como que no se asusta porque de repente salen imaginarios, de repente como derivaciones, integrales, pero no es nada tan complicado. Ya, primero que nada hay que tener claro que para poder aplicar flujo potencial tenemos que tener ciertos supuestos. El primer supuesto es que el flujo es irrotacional, o la vorticidad es cero. No es lo mismo como ustedes lo quieran ver. Ya, también tenemos que tener que el flujo es incompresible, o sea, ρ constante, y que el producto punto en habla con la velocidad tiene que ser cero. Ya esto de que el producto cruz es cero y el producto punto es cero sí se ocupa en ciertos puntos, así que es importante tenerlo bien claro. Y después que el fluido es ideal, o sea, no tiene pérdidas por fuerzas de corte, por fricción, es lo mismo que decir que el mu igual a cero, y tenemos que el régimen es permanente, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero. ¿Ya? La ecuación del flujo potencial, la primera es esta. ¿Ya? Uno es la función potencial, aquí tengo mal el resumen, tengo un pequeño error. Dice que la función potencial es la derivada, o sea, el producto punto en habla con la velocidad, y es decir, como expresado en coordenadas cartesianas, tiene que pasar esto. Después aquí hice la función potencial, pero esta es la función de corriente. Entonces la función potencial, el sí, es como un tridente, es la función de corriente, y tiene como esta misma condición. O sea, no es la misma condición, pero tiene estas condiciones que se tienen que cumplir siempre para que la función sea función potencial. Ya como nosotros sabemos que es régimen permanente, o sea, la derivada de la velocidad cero, se tiene que cumplir que al aplicarle nabla cuadrado a la función tanto potencial como a la función de corriente, tiene que ser igual a cero. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Cualquier cosa, por favor, vayan preguntándome, por último lo ponen en el chat. Ya después es importante, aquí muchas veces, o casi siempre, en verdad, vamos a estar trabajando en coordenadas polares. Ya, y aquí está la transformación de lo mismo que vimos acá, pero en coordenadas polares. ¿Ya? Así queda para la función potencial y así queda para la función de corriente. Ya, aquí, esta es la parte que más asusta de todo esto, que hay que trabajar con funciones complejas. Ya tenemos el primer problema, no hay que trabajar con complejas, y en el segundo sí hay que trabajar con funciones complejas. Ahí los vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos que f de z es como una función compleja que puede definir al flujo. ¿Ya? Es importante entender que z es igual a x más ii. Y el número imaginario, el raíz de -1, y i es la coordenada i. ¿Ya? Entonces la función va a quedar definida como la parte real es la función potencial, y la parte imaginaria es la función de corriente. Ya normalmente nos van a dar esto en función de z. Y nosotros sabemos que z es x más ii. ¿Ya? Y esto lo podemos reemplazar en coordenadas polares como r por la exponencial de i por θ. ¿Ya? Y al pasar todo esto acá, nos va a quedar r coseno, y acá hay el segundo error, está subida otra ayudantía, la última que subí está sin este error y sin el error de arriba, pero aquí me falta un i, es i por r seno de θ. ¿Ya? Entonces me va a quedar r coseno de θ más i r seno de θ, todo esto igual a z. Ya z puede valer, tiene como 4 posibles valores, pero en general siempre vamos a estar trabajando con este porque es muy fácil. ¿Ya? También tenemos planos conocidos, o tipos de flujos conocidos, perdón. El primero es el flujo tipo uniforme, que se define como esto, súper fácil. Después el flujo tipo sumidero o fuente, este es como un poco el más típico, que vamos a estar ocupando siempre, que es m logaritmo natural de z, reemplazar el logaritmo natural, o sea, el z con esta función que tenemos acá, nos va a quedar esto. Después el vórtice rotacional, que nos va a quedar así, como que aquí ya viene solamente definido al tiro en función de r y θ, y el doblete, que nos va a quedar así. ¿Ya? Ese fue el resumen. ¿Se entiende todo bien hasta acá? ¿O hay alguna duda? Perfecto. Me voy a meter a Zoom del iPad para poder compartir pantalla. Compartir pantalla. 3 segundos para que empiece la transmisión. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el problema 1. Nos dice, se tienen fuentes que generan un caudal Q con el siguiente campo de velocidades. Ya nos dicen que la velocidad
nos dicen que la velocidad en X, estoy escribiendo con blanco, un poquito que no estaba tomando el lápiz, la velocidad en X va a ser igual, perdón, aquí lo escribí mal, la velocidad en X va a ser igual a Q, que es el caudal, partido en 2pi, por X, partido en X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Y la velocidad en Y va a ser igual a Q, partido en 2pi, por Y, partido en X cuadrado más Y cuadrado. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean esto y digan, ya, polares. Ya, al tiro esto es un típico problema que se puede trabajar en polares porque tenemos el X cuadrado más el Y cuadrado. Ya, como spoiler. Después nos piden obtener la función de corriente y la función de velocidad potencial para una fuente como la descrita anteriormente si se ubica en el centro del espacio. Es importante que se tiene que ubicar en el centro del espacio. Bueno, como tenemos esto, yo los voy a pasar al tiro polares. ¿Ya? Entonces, para poder pasarlas a polares, tenemos que tener claro que R cuadrado, en verdad, es igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces, X tiene que ser igual a R coseno de teta. Y además, Y tiene que ser igual a R seno de teta. Esto es típico. Y así podemos pasar todo esto a polares. Ya, bueno, además, les voy a contar que si ustedes en algún momento tienen que trabajar con teta, ¿cuánto vale el teta? ¿Alguien me puede decir? Es bien complicado. No es algo así como fácil o muy intuitivo. Sabemos que tenemos que dejar teta en función de y de x, ¿cierto? Entonces sabemos que si y es r seno de teta y x es r coseno de teta, vamos a tener que y partido en x se nos van a ir los r y nos va a quedar tangente de teta. Entonces teta va a ser arco tangente de y partido en x, por si lo tenemos que ocupar después. ¿Ya? Porque después hay que devolver las variables de x y y a veces. ¿Ya? Después, para poder calcular los campos de velocidades, primero los voy a escribir los campos de velocidad en polar. La velocidad en x va a ser igual al caudal partido en 2pi, ¿cierto? Por r coseno de teta, que es x, y abajo nos va a quedar un r cuadrado. También la velocidad en y nos va a quedar, bueno, aquí claramente está en función de teta y de r, o sea, de r y de teta, nos va a quedar q partido en 2pi, r seno de teta, y todo esto partido en r cuadrado. Ya después lo que vamos a hacer es calcular como la componente total de la velocidad. Ya como el módulo de la velocidad, le voy a poner b sub t como velocidad total, y esto es igual a la raíz de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Ya? Todo esto va a ser igual a q partido en 2pi, esto va a salir de la raíz porque se nos va a elevar al cuadrado, y nos va a quedar r, perdón, aquí me equivoqué, nos va a quedar raíz de r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Y aquí me quedó súper fea esta raíz, pero filo. Después podemos decir, nosotros sabemos que todo esto que tenemos acá, como nos va a quedar r cuadrado, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, todo esto que tenemos acá lo podemos simplificar como r. ¿Ya? ¿Se entiende bien por qué puedo sacar el r, cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, pero Entonces no la sería, velocidad total. ah, ¿no No, sería dime, dividido perdón. en r elevado a 4? Dividido en r elevado a 4. Ah, Toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Nos va a quedar esto, me equivoqué yo. Todo esto que tenemos acá va a ser 1 partido en r. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, lo voy a escribir de nuevo mejor, para que no se confundan. Todo esto que tenemos acá, ¿cierto? Va a ser, como tenemos el r arriba, este r acá y este r acá, ¿ya? Se nos van a simplificar, nos va a quedar la raíz de 1 partido en r al cuadrado, porque estamos elevando todo al cuadrado, factor de coseno de teta al cuadrado, más seno cuadrado de teta, y todo esto en raíz. ¿Ya? Esto de acá va a ser 1 porque esto puede salir de la raíz, y ahí nos va a quedar, si bien, 2pi r. Muchas gracias. Disculpa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es definir la velocidad como en funciones, en
en funciones como en R tongo y en teta tongo, como esto solo depende de R, nos va a quedar Q partido en 2pi R, 0. ¿Ya? Esta es la componente en R tongo y esta es la componente en teta tongo. ¿Sí? Después, para poder determinar cuánto vale la función potencial y la función de corriente, vamos a tener que la velocidad en la componente radial tiene que ser igual a, o sea, la velocidad total, perdón. No, perdón, la velocidad de la componente radial tiene que ser igual a 1 partido en el radio por la derivada de psi, que es la función de corriente, por d teta. ¿Cierto? Entonces, aquí hacemos simplemente álgebra. Vamos a tener que Q partido en 2pi tiene que ser igual a de psi a de teta. ¿Por qué se nos va el R? Porque acá tenemos un 1 partido en R y acá tenemos un 1 partido en R también. Aquí, entonces, integrando, nos va a quedar que la función de corriente, o sí, va a ser igual a Q partido en 2pi por teta. ¿Ya? Porque va a pasar el diferencial de teta hacia el otro lado y vamos a poder integrar. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta acá? Sí, perfecto. Gracias. Ya, si hay dudas me pueden decir más adelante. Después también vamos a tener que la velocidad en la componente radial tiene que ser igual a la derivada de la función potencial con respecto a R. ¿Cierto? Esto lo pueden ver hasta el principio del resumen. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a tener que integrar. Nos va a quedar que Q partido en 2pi R tiene que ser igual a la derivada de la función potencial con respecto al radio. Entonces, integramos de nuevo. Y nos va a quedar que la función potencial, aquí sí hay que integrar porque sí depende de R, la integral entera con respecto a teta, ahora es con respecto a R, nos va a quedar Q partido en 2pi, que es la constante, por el logaritmo natural de R. ¿Sí? Aquí tenemos la primera. Ahí está la primera respuesta, me va a quedar súper feo, no sé cómo tirar líneas rectas acá, es distinto. Y la segunda, ¿ya? Perdón lo feo. ¿Se entendió cómo calcular las dos funciones? ¿Hasta aquí todo bien? Si hay dudas, por favor, paren y pregúntenme. La idea, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte B. En la parte B, 5 segundos, en la parte B, lo que nos piden es, las funciones cumplen con las condiciones mínimas para trabajar con la teoría de flujo potencial. ¿Ya? De las condiciones de flujo potencial, en el fondo, tenemos que el fluido tiene que ser incompresible, tiene que ser fluido ideal, pero esas teorías como que se parten asumiendo. Lo que no podemos asumir es la condición, en la parte B, lo que no podemos asumir siempre es la irrotacionalidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica la irrotacionalidad? Que la segunda, como aplicar nabla cuadrado a las dos funciones, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esta es la condición que nosotros tenemos que comprobar, que esté bien hecha para las dos funciones, para poder decir que cumplen con las condiciones mínimas de flujo potencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Primero, vamos a comprobar la función potencial. La función potencial, nosotros sabemos que es Q partido en 2pi por logaritmo natural de R. Ya, para poder comprobarla, yo esta la voy a decidir pasar a coordenadas, o sea, a coordenadas normales, a coordenadas cartesianas, y voy a definir todo esto que está acá como una constante A, porque al final da lo mismo cuánto vale, vamos a tener que trabajar números medio feos, así que los voy a dejar como una constante. Esto va a ser igual a A por el logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo único que hice fue como cambiar las coordenadas. Y ahora voy a aplicar el nabla cuadrado, esta función, y esto nos va a quedar igual a la derivada de toda esta función, a logaritmo natural de raíz de x cuadrado más y cuadrado, como nos va a quedar la segunda derivada con respecto a x, más la segunda derivada con respecto a y.
Si ustedes se fijan, podría haber una componente en z. Si esto tuviera una componente en z, tendríamos que también aplicar la segunda derivada con respecto a z. Pero como no tiene componente en z, es solo bidimensional, la componente en z nos va a quedar en 0. ¿Ya? Entonces me la voy a saltar simplemente para poder ahorrar espacio. Pero si tuviera componente en z, la tienen que considerar. Y esto tiene que ser igual a 0. Te faltan los i cuadrados. ¿Qué cosa? El i cuadrado del i. Ah, perdón. Gracias. Me equivoqué yo acá. Gracias. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar. Primero voy a sacar las constantes de la derivación. Esto me va a quedar a por la derivada con respecto a x. ¿Cómo nos va a quedar la primera derivada? Nos queda la derivada del logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces la derivada del logaritmo natural va a ser 1 partido en la cuestión que tenemos acá. Va a ser 1 partido en x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo adentro. La derivada de lo adentro nos va a quedar 1, un medio en verdad, de la raíz negativa. Entonces simplemente derivar de ninguna otra ciencia por la derivada de lo adentro, que va a ser 2x. Ya esto, lo tenemos que sumar. También la constante va a salir, nos va a quedar básicamente lo mismo, pero en función de y. Sería con respecto a y de 1 partido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado por 1 partido en 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y de nuevo, por 2y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a simplificar las raíces que tengo acá abajo y a dejar esta expresión puesta un poco más bonito. Nos va a quedar todo esto como a, factor de la derivada con respecto a x, de x, se nos van a ir los dos, y la raíz nos va a quedar como x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Más a, por la derivada con respecto a y, de, nos va a quedar lo mismo, y partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar la derivada acá, nos va a quedar una cuestión bastante fea, sí. Tenemos que aplicar regla de ¿cómo se llama esto? Del cociente. Nos va a quedar acá a, factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado. Y acá nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más a x cuadrado más y cuadrado menos 2y cuadrado. Todo esto factor de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ya, filo, lo que importa acá es que vamos a poder simplificar, ¿ya? Nos van a quedar como tenemos misma base y mismo exponente, este x cuadrado se nos va a ir, este x cuadrado más este x cuadrado se nos va a ir con este, y este y cuadrado más este y cuadrado se nos va a ir con este. Entonces lo que nos va a quedar es a por 0 partido en x cuadrado más y cuadrado igual 0. Entonces sí cumple. ¿Ya? Yo sé que es un poco feo todas las matemáticas que tenemos que hacer para demostrar esto, pero lo importante es que sí cumple con la condición de irrotacionalidad. ¿Se entendió? Porque al final da una constante. Sí, pero Cristóbal, ¿lo puedes dejar un ratito para copiarlo, Creo por que hay una favor? duda. No, ¿lo puedes dejar un ratito para copiarlo, por favor? Sí, obvio. Gracias. De nada, de nada. Y después también les voy a subir una pauta y todo, yo creo. Bueno, al final lo único importante acá es entender que para la condición de irrotacionalidad tiene que cumplir que al aplicar el nabla cuadrado a la función potencial como a la función de corriente tiene que ser 0. La condición se tiene que cumplir siempre para toda función potencial que ustedes saquen. Ya, ¿puedo pasar a la otra cuestión? Todavía no. No hay ningún apuro, en verdad. Sí, obvio. Ya. Ya, Gracias. bacán. Entonces lo que tengo que hacer ahora es demostrar que se cumpla que el nabla cuadrado del sí también sea 0. ¿Cierto? Y el sí lo voy a trabajar como, aquí lo voy a derivar en coordenadas polares porque es un poco más fácil. Me queda 1 partido en r, por la derivada con respecto al radio de r a de r, más 1 partido en el radio al cuadrado,
sea, esto es solo por definición como de coordenadas polares y estas cuestiones. No sé si algo que se tengan que como que saber de memoria ni mostrar, nada. Como que aquí esto es solamente memoria donde dan los 1 partido en R, 1 partido en R cuadrado. ¿Ya? Bueno, como la función, nosotros sabemos que es Q partido en 2pi por teta, vamos a tener que aplicar la derivada, pero yo les voy a decir al tiro que la derivada de esto con respecto a R es igual a 0. ¿Ya? Bueno, la derivada con respecto a Z también es igual a 0. Entonces, cuando apliquemos el nabla, nos va a quedar solamente la derivada de la componente en teta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Entonces nos va a quedar que, perdón, el nabla cuadrado del sí tiene que ser igual a 1 partido en R por la derivada de R por de phi a de R más 1 partido en R cuadrado ya, como les dije acá, por esta condición de acá, tiene que cumplir que esto es 0. ¿Ya? Aquí, al derivar una vez la función de corriente con respecto a teta, nos va a quedar 1 partido en R cuadrado por la derivada, que es lo que nos va a quedar al derivar por primera vez, Q partido en 2pi, ¿cierto? Porque se nos va a ir el teta al derivar una vez, de teta. ¿Ya? Y como aquí es solamente una constante, esto también va a ser 0. Entonces, sí cumple también la condición. ¿Ya? Con esto demostramos que la función está bien definida. De repente se los van a pedir en las pruebas, pero de repente puede que no se los pidan. Si no se los piden, por ejemplo, en una tarea, yo les recomiendo siempre que hagan la segunda derivada, o sea, la segunda como la apliquen en el nabla cuadrado, y con eso pueden demostrar que la función está bien definida como función potencial. ¿Entiende? Siempre tiene que pasar esta condición. Ya. Entonces ahora voy a pasar a la parte C. En la parte C, se pone un poco más complicado todo esto. Me dicen, se colocará una fuente en las coordenadas 1.1 y otros en las coordenadas menos 1.1. Calcule la función imaginaria descrita en la teoría de flujo potencial. Ya como vamos a tener una cuestión que se ubica en 1.1 y en menos 1.1, lo que necesitamos es definir tanto la función potencial como la función de corriente en X y en Y. Ya no la podemos definir en R y en θ, porque tenemos que el 1.1 y el menos 1, o sea, perdón, el 1,1 y el menos 1, menos 1, lo tenemos que restar o sumar al X y al Y, no al R y al θ. Entonces hay que cambiar todo esto para poder dejarlo en función de X e Y. La función potencial, en función de X e Y, nos va a quedar, esta ya la habíamos sacado, no sé si se acuerdan, Q partido en 2pi, factor del logaritmo natural de la raíz de X cuadrado más el Y cuadrado. Y la otra, función de X, Y, nos va a quedar igual a Q partido en 2pi por teta. Y como habíamos dicho, teta es igual a arco tangente de Y partido en X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para la fuente ubicada en 1,1, ¿cómo nos va a quedar esto? Es simplemente sumarle al X1 y sumarle al Y1. Entonces, nos va a quedar súper fácil. Q partido en 2pi por el logaritmo natural de la raíz de X más 1 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y el sí de X más 1 más Y más 1 nos va a quedar la misma constante que hemos tenido todo el rato por el arco tangente de Y más 1 partido en X más 1. ¿Ya? Después para evaluar en menos 1, es importante que tengan escritas las dos porque después vamos a aplicar un principio que la suma. Entonces nos va a quedar que la fuente en X menos 1
y la fuente ni menos 1, aquí en verdad esto es súper fácil. Es simplemente aplicar lo mismo, una lata, pero filo. Después van a entender por qué tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Determinar una función que como que nos incluya a las dos. Y acá hay un principio que se llama principio de superposición. Ya, este principio es súper importante y nos va a quedar que como la función potencial como total, yo lo voy a poner, es igual a la sumatoria de las funciones potenciales y la función de corriente total es igual también a la sumatoria de esto. Entonces, para poder encontrar una función potencial que nos defina las dos, vamos a tener que sumarlas. ¿Se entiende? Esto es súper importante. Me interesa que quede clarito. Perdón, Cristóbal, a mí no me quedó muy claro el principio. ¿A qué parte? No, el principio de superposición, como, ¿por Ya, qué lo el principio de explicaste como? superposición. En este plano nos dicen que vamos a tener una fuente, que no es la fuente típica que ustedes ven en clase, es la fuente como que definimos nosotros. Vamos a tener una en menos 1, menos 1 y otra en 1,1, ¿cierto? Entonces, para poder definir una función de potencial que describa como todo lo que tenemos, vamos a tener que sumar todas las funciones de potencial y de corriente de cada cosa que haya. ¿Me entiendes? Sí, ahí me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Entonces, nuestra cuestión total va a ser igual. Me copiar y pegar esto también. Porque si no, qué lata. No, qué feo. No está quedando muy bonito esto, perfil. Soy nulo con la tecnología. Ya, entonces, la cuestión es que la función potencial total va a ser la primera menos la segunda, o sea, perdón, más la segunda, se van a sumar, y después nos va a quedar lo mismo abajo, que la función de corriente también va a ser la suma de las otras dos cuestiones que tenemos. Entonces nos va a quedar esta más la que tenemos acá. Voy a tener que escribirlas de nuevo. Bueno, y así nos va a quedar las funciones como de potencial total. ¿Ya? Teniendo las funciones de potencial total, vamos a poder escribir una función que defina todo el flujo, como la función f de teta, o sea, de teta, de phi y de psi, que va a ser la suma de la función potencial en la parte real, más la suma de la función de corriente por el i de imaginario. ¿Ya? Porque, si se acuerdan del principio del resumen, esta función define la parte real como la función potencial, y la parte imaginaria, que es la que, por eso hay un i, por la función de corriente. Entonces, después ya en la última parte de este ejercicio, lo que nos piden es calcular el campo de velocidades obtenido en la situación anterior. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la función de corriente con respecto a x, entonces la vamos a derivar con respecto a y. Vamos a tener que la derivada de esto en 1,1 con respecto a x. Este 1,1 no es que esté ubicada en 1,1, es la que parte en 1,1 con respecto a x, y todo esto que tenemos acá,
Y aquí me voy a soltar un poco la álgebra. Nos va a quedar como toda esta derivada de esta cuestión. Va a quedar igual a Q partido en 2pi. Vamos a saltar la álgebra, disculpen por eso, pero creo que es más rápido para poder alcanzar a explicar bien el próximo ejercicio. Y la derivada de la otra, la que tenemos el menos 1,1, perdón, la que tenemos el menos 1,1, el menos 1, menos 1, perdón, con respecto a x, va a ser simplemente Q partido en 2pi por x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, y aquí arriba vamos a tener x menos 1. Como que lo único que cambian son como vuelto los signos. Entonces, la función, la velocidad en la componente x, va a ser la derivada en menos 1, menos 1, más la derivada en 1,1. Cristóbal, te están preguntando si te falta un 2 en el y menos 1. El Sí, elevado. Sí, eso. sí, siempre me como los dos, disculpa. Ya, y después, lo que vamos a hacer es lo mismo, exactamente la misma lógica, pero para determinar la velocidad en x. Este u es la componente de la velocidad en y. Entonces ahora hay que determinar la componente, o sea, perdón, este u es la componente de la velocidad en x, ahora con el v voy a determinar la componente de la velocidad en y. Esto va a ser la derivada, de nuevo, del phi evaluado en 1,1, derivado con respecto a y, más la componente del phi en menos 1, menos 1, con respecto a y. Ya, allí esto es súper como mecánico y es todo el rato estar haciendo lo mismo. Pero hay que hacerlo y en verdad, por eso les digo, como que es materia que puede de repente verse un poco complicada, pero al final es muy mecánica y no es nada difícil, porque al final es solamente integrar, derivar. Que es una lata, sí, pero no es nada complicado ni nada como que tengan que hacer demasiado más análisis atrás. Bueno, esto, de nuevo vamos a soltar el álgebra porque en verdad siento que no lo vale. Nos va a quedar x más 1 al cuadrado, más y más 1 al cuadrado, y todo esto partido en i más 1, o sea, i más 1 partido en todo eso, y la derivada va en menos 1, menos 1, con respecto a i, va a ser igual a q partido en 2pi, por x menos 1 al cuadrado más i menos 1 al cuadrado, y todo esto partido en i menos 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces la velocidad va a ser la suma de estas dos cuestiones, y nos va a quedar, ya, última parte de toda esta álgebra fome. Bueno, mientras, ¿alguien tiene dudas? ¿O hay alguna parte que no le haya quedado claro de todo esto? Como les digo, no es muy complicado, solamente hay que tener cuidado con el álgebra y al final es súper, súper mecánico. Ya, decir que a la velocidad en X. O sea, a la velocidad en Y. ¿Se entendió? Sí, no, más o menos. Ya. Entonces ahora voy a pasar al segundo problema, que es muchísimo más sencillo, así que vamos a alcanzar a terminar en la hora que corresponde. Nos dicen, en el segundo problema, un escurrimiento potencial en un plano horizontal queda escrito con la siguiente ecuación a variable compleja. Nos dicen que f de z es igual a u infinito, factor de z, más a cuadrado, partido en z, más i
K logaritmo natural de Z partido 1. ¿Ya? Donde U infinito es la velocidad del flujo en la zona no perturbada aguas arriba del origen. Ya, esto es típico. Aquí se ocupa mucho presión en infinito, velocidad en infinito, y es porque en cierto punto nuestra función de corriente, nuestra función potencial, deja de tener influencia sobre el flujo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sumidero en 0,0, después cuando estemos en 1.000.000,1 probablemente el flujo sumidero, la fuente, ya no nos va a estar influyendo tan lejos. ¿Ya? Entonces se ocupa mucho como U infinito o P infinito, lo que significa es muy, muy lejos de la cuestión que nos está generando este como flujo, donde el flujo deja de ser como influyente. ¿Bien? Bueno, no perturba, A y K son constantes reales, Z, bueno, es lo que nos dicen, y cuadrado el imaginario puro, y lo mismo de siempre. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es indicar todas las hipótesis que nos permiten aplicar la teoría del flujo potencial. Ya, como yo les dije, hay varias hipótesis que tenemos que tener para el flujo potencial. ¿Alguien me puede decir alguna? Cualquiera. ¿Qué cosa tiene que pasar sí o sí para poder aplicar todas las teorías y todas las cuestiones que tenemos del flujo potencial? Por último, pónganlo en el chat, cualquiera. Que la segunda derivada debe ser igual a 0. Claro, la segunda derivada tiene que ser igual a 0, lo cual es equivalente a decir que el flujo tiene que ser rotacional. Es lo mismo decir que las segundas derivadas tienen que ser iguales a 0. Muy bien. Y después tenemos 3 supuestos más, siempre son 4 los que tenemos que tener. Por el chat. Flujo ideal, ¿y qué más dijiste? Y permanente. Lo están diciendo por el chat. Buenísimo. Flujo ideal, muy igual a 0. Y flujo impermanente. O sea, perdón. Flujo permanente, disculpa. Bueno, y las condiciones no las voy a poner en verdad porque... Bueno, y el último es que el flujo además tiene que ser incompresible. Aquí como de igual constante. Aquí la derivada de la velocidad con respecto al tiempo tiene que ser igual a 0. Ya, estos están al principio del resumen. Estos siempre son los 4 puntos que tienen que tener claro para poder trabajar con flujo potencial. ¿Ya? En verdad, lo único que van a realmente ocupar como en las ecuaciones es el primero, pero los otros se los tienen que ponerlos como en supuesto. Es típico que pregunten los supuestos para poder aplicar flujo potencial. Así que eso, claritos como el agua. ¿Ya? Después, en el problema 2, nos pide, a partir de la función compleja 1, o sea, la función compleja, encuentren coordenadas polares, la función potencial y la función de corriente asociada al flujo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a reemplazar nuestro z. Nosotros sabemos que z es igual a x más ii, ¿cierto? Y esto es igual a r por la exponencial de i teta, ¿cierto? Bueno, esto también es igual, como lo pueden ver en el principio de la ayudantía, a r por coseno de teta más ir, ahí es el r que me faltó, por el seno de teta. Esto aquí estoy haciendo la B. Entonces vamos a como redefinir todo el flujo en función de esto, como más nos acomode, y nos va a quedar que la función f, pero ahora ya en función de r y de teta, va a ser igual. La primera parte va a ser u infinito. Este z, en general, cuando tenemos solo un z, siempre conviene más dejarlo como el r coseno y el r seno. ¿Ya? Entonces vamos a tener r coseno más i por r seno de teta, más el a cuadrado partido en el r cuadrado, el r cuadrado, aquí yo voy a hacer como una trampa, ¿ya? Y lo voy a dejar definido al tiro, como, pero un poco, me equivoqué acá yo, me equivoqué al reemplazar en el álgebra,
esto nos va a quedar, no es un r cuadrado al tiro, esto es simplemente r, entonces nos va a quedar la raíz de no voy a hacer la trampa todavía, después les voy a explicar lo que voy a hacer. Y nos va a quedar más i por la k. Y aquí no lo voy a reemplazar todavía. ¿Ya? Simplemente voy a dejar el logaritmo natural, el z, no lo voy a reemplazar como r coseno partido en r seno, sino que lo voy a dejar como el r por la exponencial de i teta. ¿Ya? Porque tenemos un logaritmo natural. Entonces lo podemos sacar del logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, vamos a ponernos a trabajar y vamos a hacer álgebra. Voy a factorizar en la primera parte. Y esto de acá lo vamos a separar de una forma que nos quede mucho más bonita. ¿Ya? Y esto lo podemos separar como IR. Y como ustedes saben, la suma de logaritmos, o sea, la multiplicación adentro del logaritmo es lo mismo que la suma de logaritmos. Y la resta es la división. Entonces esto lo podemos dejar como el logaritmo natural de R partido en A más logaritmo natural de la exponencial de I teta. Entonces esto nos va a quedar como I teta nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? Después de multiplicar todas estas cuestiones, se nos va a ir el i en el primero y en el segundo nos va a quedar el i. Entonces todo esto se puede dejar expresado como la velocidad en infinito, r coseno de teta, por 1 más a cuadrado partido en r cuadrado. Aquí lo que voy a hacer es como elevar estas cuestiones al cuadrado, después se van a dar cuenta, menos k teta, voy a seguir escribiendo abajo porque no me alcanza el espacio. Voy a factorizar toda esta parte por i. Aquí lo único que estoy haciendo es álgebra, en verdad. Ok, esto nos va a quedar así. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todo el álgebra que todos hicimos y todo el trabajo que nosotros hicimos para poder despejar esto, aquí la gracia es que nos va a quedar una parte multiplicada por i y otra parte que no va a estar multiplicada por i. ¿Cuál es la gracia de tener una parte multiplicada por i y otra parte no multiplicada por i? ¿Alguien me lo puede decir? Esto es súper importante que lo entiendan. ¿Por qué como que despejé todo esto para tener una parte con i y otra parte sin i? Porque uno para el fin y otro Exacto, para la... O exacto, sea, exacto. Muy, muy bien. La gracia es que la parte que no tiene i, o la parte real de toda esta función, que es esta de acá, va a ser igual a la función potencial. Como dijo Fernanda, creo. Y la parte imaginaria corresponde a la función de corriente. La parte imaginaria, como sin el i, claramente. Nos va a quedar u infinito, r seno de teta, factor de 1 más, aquí me falta un cuadrado, ¿no? A cuadrado, r cuadrado, menos k logaritmo natural de r partido en a. ¿Sí? Entonces, la gracia de despejar toda esta cuestión así, es que podemos determinar relativamente fácilmente cuál es la parte en i y cuál es la parte en x. Después, o sea, perdón, cuál es la parte en i y cuál es la parte en x. Cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Y la parte real es la función potencial, que es la parte real, y esta es la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, quiero que nos piden encontrar la línea de corriente, tal que la función de corriente sea igual a 0 y que represente esta línea. Ya, esta pregunta es súper fácil, porque lo que tenemos que hacer es igualar la línea de corriente que recién encontramos a 0. Entonces lo único que voy a hacer es tomar esta expresión que tengo acá y dejar como igualarla a 0. Al igualarla a 0 puedo tirar esto para la izquierda y dejar esto a la derecha. Perdón, aquí yo me equivoqué al pasarla. Esto era con un más. ¿O no? Denme 5 segundos que creo que me equivoqué. No, está bien. ¿Ya? Entonces después lo único que voy a hacer es pasar esto a la derecha y nos va a quedar que la velocidad en infinito
por R por el seno de teta, factor de 1 menos a cuadrado partido en R cuadrado, tiene que ser igual a K por el logaritmo natural de R. Y si les preguntan qué representa esto, si evalúan en, como ya saben que esto igual a 0, si evalúan en R igual a, se pueden dar cuenta que esto es una circunferencia de rayo R. ¿No? Súper simple, o sea, de rayo R, de rayo A, perdón. Súper simple, no tiene ninguna más lógica que eso. Simplemente despejar la cuestión para que quede igual a 0. Y ahora la parte que ya es un poco más complicada, es expresa el campo de velocidad en coordenadas polares para cualquier punto del escurrimiento. ¿Ya? Y nos piden ocupar convenciones de signos y todas esas cosas. La velocidad, para cualquier punto en el escurrimiento, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad en R más la velocidad en θ. ¿Cierto? La velocidad en R, por definición, es la derivada de la función potencial con respecto a R. Entonces, tomamos toda esta función potencial que tenemos acá y la derivamos con respecto a R. Vamos a saltar el álgebra para alcanzar a llegar a la hora de explicar la última parte. ¿Ya? Solo para alcanzar a llegar a la hora. Pero es simplemente derivar, no tiene ninguna mayor complejidad. ¿Ya? Eso nos va a quedar la parte en R, y la velocidad en θ va a ser 1 partido en R. Aquí súper importante que no se le olvide el 1 partido en R, ya, porque si se les olvida, van a perder puntos en cosas que en verdad pasan caleta, pero como que no es la idea perder puntos en esas tonterías. Les digo por qué me pasó. Y todo esto nos va a quedar así. ¿Ya? Entonces con esto, simplemente fácil. De la parte D, súper fácil despejar las velocidades, y con esto podemos determinar cuánto es la velocidad en R y cuánto es la velocidad en T. ¿Se entendió? La única gracia es simplemente como aplicar estas mismas definiciones que aplicamos también en el problema anterior, que es derivar la función potencial con respecto a R y derivar la función potencial con respecto a Z, y esa es la gracia de estas funciones. Ahora, la parte que quizás más me interesa, porque incluye un poco más de análisis, es la parte E. Nos dicen, si la presión en el escurrimiento en la zona no perturbada o arriba del origen es P infinito igual 0, encontré la expresión para la presión sobre la línea de corriente, sí igual 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un Bernoulli. Siempre que le relacionen, o la mayoría de las veces que estén relacionando, presión con velocidad, la solución es aplicar un Bernoulli. Como no nos dicen nada con respecto a la altura geométrica, vamos a asumir que la diferencia de cota es 0. Entonces nos va a quedar que la presión en infinito, partido en gamma, esto es por definición de Bernoulli, más la velocidad en infinito, al cuadrado partido en 2g, tiene que ser igual a la presión en el punto 1, partido en gamma, más la velocidad en el punto 1 al cuadrado partido en 2g. ¿Ya? Este es Bernoulli, no sé si alguno acá quiere ser hidráulico, pero lo va a acompañar por el resto de su carrera y probablemente de su vida. Así que súper importante tener clarísimo el Bernoulli. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la presión en el punto 1, como esto de acá es 0, nos va a quedar que la presión en el punto 1 es igual a gamma por la velocidad en infinito al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado partido en 2g. Esto es igual a 0 porque lo dan por enunciado. No necesariamente P infinito siempre va a ser 0, por si acaso. Entonces, nosotros sabemos cuánto vale la velocidad en 1. La velocidad en 1 va a ser igual a la velocidad para el punto que nosotros habíamos definido. Velocidad 1 al cuadrado va a ser la velocidad radial al cuadrado más la velocidad en θ al cuadrado. ¿Se entiende? Aquí lo único que estoy haciendo es como calcular como la norma de la velocidad. ¿Entiende? Porque vamos a tener una componente de la velocidad que va a ir en R y otra componente de la velocidad que va a ir en θ. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es darnos cuenta que la velocidad que se mete en el Bernoulli es como la velocidad total. Es como la norma de la velocidad, el módulo de la velocidad. Entonces para eso tenemos que elevar cada una de las dos componentes al cuadrado y con eso vamos a obtener como nuestra norma. ¿Ya? Normalmente le sacaríamos raíz, sí, pero aquí nos pide la velocidad al cuadrado. Bernoulli se ocupa de velocidad al cuadrado, entonces no es necesario sacar la norma. ¿Ya? La velocidad en θ al cuadrado
es igual a verdad. Aquí, importante, nos están diciendo que vamos a asumirlo para cuando esto vale 0. Entonces ocurre cuando R es igual a A. ¿Ya? Para que se cumpla que nuestra función potencial sea igual a 0, tenemos que tener que R es igual a A, como ya hemos definido acá. Con una circunferencia de radio A, esto va a ser 0 cuando la componente R es igual a A. Entonces, ¿qué implica esto? Que la componente radial se nos va a ir a 0. Ya, todo esto que tenemos acá se nos va a ir a 0. ¿Por qué? Porque, como definimos, la función de corriente igual a 0 va a implicar que el radio va a ser igual a A. Entonces, la componente nr igual a tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? Esta parte puede ser un poco compleja, así que si alguien se perdió, por favor, dígame, lo puedo explicar todas las veces que sea necesario. ¿Mm? ¿Se entendió? Yo no caché, Cristóbal. ¿Qué cosa? No caché. Me perdí ahí. No Sí, caché. obvio. Ya, nosotros definimos, nos dicen por enunciado, que la presión del escurrimiento de la zona no perturbada es tanto, encuentra la expresión sobre la línea de corriente, si igual 0. ¿Ya? Entonces, como tenemos que la función de corriente tiene que ser igual a 0, podemos volver a la parte C, ¿cierto? Nosotros vamos a saber que la función de corriente, evaluándola en R igual a A, nos va a dar 0, porque aquí nos va a quedar el logaritmo natural de 1, es 0, y esto también de acá va a ser 0. ¿Ya? Porque nos va a quedar 1 menos A cuadrado partido en A cuadrado, 1 menos 1 igual 0. ¿Cierto? Entonces, evaluándola en R igual a, vamos a tener que la velocidad radial es igual a 0. Entonces, la velocidad como la componente general de la velocidad va a ser igual a la componente radial más la componente tangencial al cuadrado, pero esta parte va a ser igual a 0, entonces es más fácil trabajar con solamente elevando la velocidad tangencial al cuadrado. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Ya, buenísimo. Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad teta al cuadrado. Entonces la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad teta al cuadrado, que es la velocidad en infinito. Aquí antes había ocupado la notación U, pero aquí como ya tengo puras B, lo voy a cambiar a E. Perdón. 9 teta. 1 más A cuadrado partido en R cuadrado. Todo esto más K partido en R. Y todo esto al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy como a evaluar esta misma cuestión que nosotros tenemos acá, pero en A en vez de en R, porque lo anterior la evaluamos en A en vez de en R, entonces la velocidad 1 evaluado en R igual a. Me va a quedar la velocidad en infinito al cuadrado. Perdón, aquí me va a quedar 2 veces, porque todo esto acá va a pasar a ser 2. La velocidad en infinito al cuadrado por el seno de teta, más K partido en A, todo esto al cuadrado, y vamos a reemplazar toda esta expresión en la presión que nos están pidiendo, la presión en 1, y todo esto va a ser igual a gamma partido en 2G, factor de, aquí voy a hacer como solo álgebra en el fondo, me va a quedar B en infinito al cuadrado menos 4D cuadrado seno de teta, seno cuadrado de teta, ¿ya? Y ahí nos va a quedar como eso. Y con esta expresión vamos a determinar la presión en cualquier punto dada la presión en infinito. ¿Entendió? Después como que reemplacé toda esta parte
de acá en la ecuación de arriba de la presión. Ya estamos justo en la hora. No sé si se entendió bien. Si hay dudas, si no hay dudas. Perdón, aquí me comí un cuadrado. Aparte acá no era el cuadrado. Entonces voy a dejar de compartir pantalla acá. No sé si quieren como copiar. Les voy a subir después una pauta. Tengo las pautas hechas, así que después les voy a subir la pauta. Muchas gracias a todos los que vinieron. Espero les haya servido. Por favor, traten de responder como el feedback de la evaluación, con críticas positivas, negativas, da lo mismo. Pero cualquier cosa sirve. Eso. Muchas gracias por venir y que les vaya muy bien. Gracias, Cristóbal. Chao. Chao, nos vemos.